Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Lunes Negros, el programa de actualidad criminal, sucesos y crónica negra que todos los lunes a partir de las 4 de la tarde se emite en Multicanal Radio. Como también sabéis, una vez acaba la emisión del programa en directo, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast como iVoox, Spotify o Amazon Podcast. Hoy mi reflexión, mi editorial, mis pensamientos con todos vosotros no pueden dejar de rondar el tratamiento mediático que se está haciendo últimamente en medios generalistas sobre ciertos casos. Y hay que decirlo claramente, la acuciante y terrible manipulación y sesgo que se tiene dependiendo de la víctima. Es alucinante, por no decir vomitivo o dantesco, que si la víctima es un chaval de 39 años, el cual ha sido apaleado hasta la muerte por 3 personas de origen magrebí, poco más que, fue una circunstancia aleatoria que no tuvo absolutamente nada que ver con la criminalidad del sujeto agresor, contando que esta persona ya había estado en prisión y tenía antecedentes por drogas, violencias y ocupación, pero si el asesino o asesinos lo hacen sobre una mujer y una niña, y esta persona que acaba de cometer ese delito es un hombre español, pues prácticamente estamos ante el crimen, la noticia del siglo. Es de admirar que haya periodistas como Iker Jiménez que a día de hoy todavía no pliegan, por lo menos en este sentido, su valía, su honestidad y son capaces de señalar estas cosas. Nosotros lo llevamos haciendo desde que empezamos aquí en Multicanal Radio con El Pirata como sección en El Avispero, y también lo llevo haciendo desde que comencé hace más de 2 años Sucesos Criminales en el Rincón del Disidente. Los criminales son criminales independientemente de dónde sean. Los criminales deben estar en la cárcel independientemente de dónde sean. Los criminales tienen que pagar por sus actos con toda la dureza de la justicia independientemente de dónde sean. Y las víctimas no dejan de ser menos víctimas por su sexo, por su raza o por su religión. Esto que para mí es de perogrullo, que me parece algo que no tendría ni siquiera que mencionar, parece que para aquellos señores apotronados que cobran un salario en ciertas televisiones por decir gilipolleces y sandeces, pues es algo que creo que se les olvida a menudo. Y yo me pregunto, si estas personas tuviesen hijos e hijas, mujeres, nietos o nietas, o hermanos o hermanas asesinados por semejante escoria, ¿también se pondrían de perfil? ¿También harían gala de esa demagogia barata y mezquina que implica todo el buenismo y no llamar a las cosas por su nombre? Permitirme, que a lo mejor soy ingenuo, que lo dude. Pero vamos, sería de perogrullo. Sería de perogrullo. Aunque bueno, claro, viendo cómo está la sociedad esta en la cual nos ha tocado vivir, todavía serían de los que son capaces de decir que no hay que legislar en caliente, que eso está mal y que todas las personas tienen derecho a la reinserción y a ser juzgados de forma buena y correcta para que sus pecados sean perdonados. ¿Justicia para todos? Sí, y de garantía, pero también y especialmente para las víctimas, y que quien la haga, la pague, con todas las consecuencias y el peso de la ley. Y si no les gusta, que no maten, que nadie les obliga. Como suelo decir, ¿qué sabré yo? Pero al final también soy parte de este país llamado España. Y dicho todo esto, comenzamos con la actualidad de la semana. Bienvenidos.
Y vamos allá, vamos con una de las noticias de la semana, una de las noticias que tiene que ver con uno de los casos más mediáticos que ha habido en España durante, diría, prácticamente la primera mitad del siglo XXI. Hablamos del caso de Marta del Castillo. Hace unos días salía la noticia de que el Cuco y su madre habían sido exonerados judicialmente por un fallo técnico y por lo cual el mentir durante el acto del juicio les salía gratis. Los padres de Marta del Castillo, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, ofrecieron una rueda de prensa al conocer la resolución judicial y en este caso Eva Casanueva declaraba que este caso es una vergüenza para este país. A las puertas de su casa, en la calle Argantonio número 3 de Sevilla, Eva Casanueva y Antonio del Castillo ofrecieron una rueda de prensa para valorar el último varapalo judicial que han recibido con la absolución del Cuco y su madre por mentir durante el juicio del asesinato de su hija. Han arremetido durante esta comparecencia contra los jueces, a los que ven como sus enemigos. La madre ha expresado lo que muchos ya piensan. Este caso es una vergüenza para este país. Tras 15 años, ni los legisladores, ni los investigadores, ni los jueces han conseguido conocer dónde está el cuerpo de mi hija. Poneros las pilas. Antonio del Castillo no se esperaba que la audiencia de Sevilla exculpara al Cuco y a su madre y los librara de los 2 años de cárcel, después de que admitieron que habían mentido cuando testificaron en el juicio celebrado en 2011 en la sección séptima de Sevilla por el asesinato de Marta, donde fue condenado Miguel Carcaño. En cambio, la madre sí esperaba este fallo, porque ella hace tiempo que dejó de creer en la justicia. Después de 15 años, decidme, ¿cuándo en Sevilla nos han dado la razón?, ha dicho Eva. Ni en Madrid, ha apostillado su marido. Hay jueces buenos y malos. A nosotros nos han tocado todo lo peor. Salas malas, jueces ineptos, todo lo que ha venido aquí son incongruencias, que solo nos dan palos. Van a recurrir ante el Supremo o el Constitucional, donde haga falta, y con la ley en la mano, porque no les queda otro camino, o pagar a alguien dinero. Antonio y Eva salían de su portal y se han sentado delante de decenas de periodistas y cámaras. Él llevaba en la mano una copia de la sentencia y el Código Penal. Ha sido el primero en tomar la palabra para decir que la resolución de la sección primera de la audiencia está llena de paja, mentiras y falacias. Frente a la apreciación del tribunal de que el Cuco debió ser advertido de que no podía declarar en su contra o responder a preguntas que le perjudicasen como testigo coimputado, Antonio del Castillo explicó que su letrada insistió en que Francisco Javier García fue a testificar al juicio del asesinato de su hija obligado a decir la verdad, como testigo, porque ya estaba condenado en firme. Sobre la madre, ha afirmado que Rosalía García no defendía a su hijo, sino una mentira. Para el padre de Marta, las 3 magistradas del tribunal que han dictado la última sentencia no se ciñen al Código Penal, pues no penalizan a 2 personas que admitieron que mintieron en una vista oral. Una condena les debía caer, siempre en el rango que marca la ley. Antonio del Castillo ha criticado que la sentencia se basa en una excesiva de jurisprudencia, hasta con casos de terroristas, para rellenar y justificar 2 años de trabajo de las magistradas, 2 años para buscar tanta paja y mierdas para 42 folios de absolución. Ha confesado que le tuvieron que parar su mujer y su abogada porque iba a la audiencia de Sevilla a interponer una denuncia por el artículo 404 del Código Penal,
por prevaricación de los funcionarios públicos contra las 3 juezas que han dictado la sentencia. Eva ha intervenido menos, pero no ha titubeado ni un momento en sus palabras. Solo queremos defender que ha habido una niña de 17 años asesinada, muchos implicados y hasta la fecha yo no sé dónde está mi hija ni cómo la mataron. Es una vergüenza para este país que después de 15 años ni los legisladores ni el sistema hayan enmendado la plana. Se defiende más al criminal que a la víctima, que no solo es Marta, es toda la sociedad. Habrá casos que pasará lo mismo cuando haya menores y adultos implicados. Ha lamentado lo que llega a la sociedad, a los analfabetos en derecho como ella, que se han reído de la justicia, poniendo el foco en la madre del cuco, que se ve beneficiada más al sinvergüenza que a la víctima. ¿Mentir? Vale, ha dicho Ana Casanueva, que lamenta el mensaje que se está trasladando a la ciudadanía. ¿Tiene confianza en el Supremo? En el Supremo no lo sé, pero si llegamos al Constitucional, seguro que no, ha asegurado Antonio del Castillo, que antes ha puesto en duda la absolución de Magdalena Álvarez o las que vendrán de los 2 expresidentes en referencia a Manuel Chávez y José Antonio Griñán, condenados ambos por el caso de los ERE de Andalucía. Han abordado las mentiras de la madre del cuco, que la audiencia considera intrascendentes. A juicio de Antonio del Castillo y Eva Casanueva, sus mentiras llevaron a 2 sentencias, 2 verdades jurídicas. Si no hubiese mentido, las cosas hubieran cambiado, seguro. Sus mentiras fueron relevantes. Le permitió la coartada a los adultos, al hermano de Carcaño, su exnovia y Samuel Benítez. Han lamentado que nunca debió celebrarse 2 juicios, un error que la ley del menor nadie corrige. A nosotros nos han jodido por todos los lados. ¿Cómo nos vamos a sentir? No ganamos nada en el juzgado, no sé qué hay detrás. Y han dejado entrever que los jueces que han participado en algún momento en el caso han ascendido, de los juzgados de instrucción a la audiencia. Van al Supremo con la confianza de que revoquen la sentencia. Es lo que marca la ley. Nos queda eso o soltar el dinero y pagarle a alguien, ha expresado, aunque admite que nunca consiguen nada. Para nosotros, los verdaderos enemigos no son Miguel, el hermano, el cuco, su madre, son los hombres de negro que se sientan en el Prado, en el tribunal, ha afirmado Antonio del Castillo. Las mentiras del cuco han dejado sin responder dónde estaba aquella noche y a qué hora, y a pesar de admitir las mentiras, han sido absueltos. Me pierdo, lamentando que tanto Francisco Javier García como su madre tienen más información de lo que ocurrió a Marta. Siempre he dicho que el gran problema del cuco ha sido la cuca, que no ha ejercido de madre buena. Quizás su hijo se hubiera evitado estar 3 años en un centro de menores, ha añadido Eva Casanueva, quien ha dejado una última sentencia. El cuerpo de Marta, si se encuentra, se va a encontrar de pura casualidad. La policía ya no va a mover un dedo. La justicia nos ha dado la espalda. Somos un caso cansado y quieren meternos en el cajón de los justos. Solo nos queda la justicia o los peores caminos. Seguiremos lo que marca la justicia en este libro, el Código Penal, en la mano. Ha insistido el padre de la joven asesinada el 24 de enero de 2009 que seguirá yendo a la Policía Nacional por si pueden informarle de algo, pero que sin duda seguirá buscando por su cuenta. Qué pena más terrible de verdad. Qué pena más terrible que desde el año 2009, y se dice pronto, esta familia solo haya recibido palos, palos y más palos de la administración judicial de este dichoso país. Qué vergüenza que a los criminales se les permita mentir
y faltarle al respeto a las víctimas para irse de rositas. Y nada, ni nadie hace nada. Estamos podridos como sociedad. El caso de Marta del Castillo es la evidencia de esto. Pero claro, es más importante las comilonas y las autofelaciones entre nuestra clase política que darle respuesta a unos padres que siguen buscando muchos años después a su hija. Y vamos ahora con otro de los casos también llamativos, por definirlo de alguna forma, de la pasada semana. Estamos hablando del asesinato de David Lledó en la población de Gata de Gorgos, provincia de Alicante. Resulta que han amenazado al testigo del asesinato de este hombre alicantino. Estás muerto, pero no lo sabes. El amigo del vecino de Gata de Gorgos, apaleado hasta la muerte por un grupo de marroquíes, presenció su asesinato, intentó reanimarlo y ahora se encuentra desprotegido ya que teme que se tomen represalias contra él y su familia. La población alicantina de Gata de Gorgos continúa conmocionada tras el asesinato de su vecino David Lledó a golpes de bate de béisbol el pasado sábado. Los asesinos, un grupo de 3 hombres de origen marroquí, han sido detenidos por la Guardia Civil, aunque uno ya se encuentra en libertad. La tragedia se ha visto agravada por las amenazas de muerte recibidas por el principal testigo del crimen, quien teme por su vida y también por la de su familia. El pasado sábado, los servicios sanitarios encontraron a un hombre de 38 años, o 39, dependiendo de la fuente, en una parada cardiorrespiratoria, con múltiples traumatismos en tronco, la cara y el cuello. A pesar de los esfuerzos del equipo médico para reanimarlo, David Lledó falleció en el lugar. La Guardia Civil detuvo a los 3 sospechosos y el Ayuntamiento de Gata de Gorgos decretó 3 días de luto, suspendiendo todas las actividades municipales programadas. Según las declaraciones de Antoni, tío de la víctima, David fue atacado por la espalda cuando estaba desprevenido. Los agresores, quienes ya habían sido señalados por su peligrosidad, actuaron en represalia después de que Lledó intentara calmar los altercados que el grupo estaba provocando en la localidad, entre ellos el intento de agresión sexual a una menor. Lo atacaron por detrás hasta causarle la muerte, explicó su tío, lamentando que las advertencias sobre estos individuos fueron ignoradas por las autoridades locales. Sin embargo, un testigo presencial, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, lejos de poder pasar el duelo, está siendo víctima de amenazas de muerte. En una entrevista en el programa de 4 Horizonte que dirige Iker Jiménez, el testigo narra cómo vio a David ser golpeado brutalmente con un bate de béisbol metálico. El día del crimen, David se había dejado un patinete en la plaza y vio un chico. Quiso ir a preguntarle dónde habían dejado su patinete. Bajó de la furgoneta y al mismo momento uno de los magrebíes le estaba pegando con un bate de béisbol metálico. Le dieron 3 o 4 golpes en la cabeza. Cuando terminó, le escupió en la cara. Yo bajé de la furgoneta y aparté de un empujón al magrebí. Intenté reanimarlo, pero estaba agonizando, tirando sangre por la boca, relata. La violencia no se detuvo ahí. El testigo también fue atacado por el agresor, quien, según cree, no quería dejar testigos del crimen, por lo que volvió 2 minutos después para agredirle.
Me dio un golpe fortísimo, levanté el brazo para protegerme y casi me lo parte. Empecé a gritar policía y empezaron a asomarse los vecinos. Fue cuando los magrebíes salieron corriendo. El asesino, unos días antes, se subió al coche de la mujer de David y la intentó agredir. David salió a buscarlo, pero no lo encontró. Fueron a la Guardia Civil, pero como no llegó a pasar nada, les dijeron que no había nada que hacer, lamenta el testigo. Desde ese día, ha recibido múltiples amenazas de muerte. He recibido varias llamadas con número oculto en las que me dicen: sabemos dónde vives, quién eres, sabemos que tienes una hija, tú ya estás muerto pero no lo sabes. Estas amenazas han llevado al testigo a vivir un miedo constante, buscando refugio en diferentes hoteles para proteger a su familia. Estoy gastándome una fortuna en hoteles. Tengo miedo por mi hija. No quiero que maten a su padre delante de ella. Al parecer, los presuntos asesinos habían llegado a Gata de Gorgos desde Barcelona, unas semanas antes del crimen. Las autoridades locales ya habían sido advertidas sobre la peligrosidad de al menos de uno de ellos, quien ya había tenido problemas con la ley. Sin embargo, estas advertencias no fueron atendidas adecuadamente. Las autoridades dijeron que eso no era competencia suya, que llamarían al 112, criticó el tío de la víctima. María Ferrer, la viuda de David, que también había sufrido el acoso de estos individuos días antes del asesinato, cuando uno de los sospechosos intentó agredirla en su coche, lamenta no haber presentado una denuncia en su momento, siguiendo el consejo de la Guardia Civil, que minimizaron el incidente. La conmoción en Gatas de Gorgos continúa. Ayer domingo, unas 20.000 personas de toda España se reunieron en una manifestación para honrar la memoria de David Lledó y pedir justicia ante la sensación de impunidad que existe al encontrarse uno de los acusados en libertad y el principal testigo desprotegido. Cuando fui a declarar al juzgado conté las amenazas que estaba sufriendo, pero no han tomado ninguna medida de protección. Estoy solo, denuncia. Y si reflexiono, os pregunto yo, queridos oyentes, ¿y si ahora este muchacho es asesinado? ¿O él o su familia sufren agresiones? Aquí, ¿cómo va a actuar las autoridades? ¿Cómo van a actuar? ¿Dirán que cómo lo podían saber? ¿O luego ya con llorar y maldecir el destino tendrán suficiente? Hay un dicho muy español que dice: más vale prevenir que curar. Sin embargo, tenemos la sensación, yo creo que la inmensa mayoría de las personas de bien, que por mucho que queramos prevenir, aquí hay una serie de personas y autoridades que nos lo impiden. Y vamos con la que es la última noticia de esta semana. Y como no puede ser, y por desgracia, repito, por desgracia, tenemos que ir a Cataluña, en este caso a su capital, Barcelona. Porque según una noticia que recogía el diario elcaso.com, una turba tira del tejado y apaliza a un ladrón que se, entre comillas, equivoca de víctimas en Barcelona. La noticia nos cuenta que no siempre un ladrón consigue su objetivo, a veces incluso llevándose cosas que no quería robar. Esto es lo que le pasó al ladrón que en la calle de Arbeca de Barcelona
en el barrio del Bon Pastor, intentó mangar lo que no era debido. Al menos 2 ladrones intentaron entrar a robar en una casa de esta zona, una zona que está habitada mayormente por personas de etnia gitana, cerca del río Besos, en el municipio de Barcelona, dentro del distrito de Sant Andreu. No consiguieron su objetivo, ya que no fueron lo suficientemente hábiles para entrar en la casa sin ser detectados. Según se puede ver en el vídeo que se ha viralizado en varias redes, la situación se les torció. Los ladrones quedaron atrapados en el techo de una de las casas de la calle Arbeca y fueron detenidos y rodeados por varias personas. Uno de los ladrones, de origen magrebí, consiguió escapar, pero el otro no tuvo tanta suerte y fue atrapado por la multitud. Después de recibir golpes en el techo, lo lanzaron desde el techo al suelo, donde continuó recibiendo agresiones. Las personas presentes, como se pueden oír en el vídeo, animan a la multitud: «Dale, dale». Hasta 4 patrullas de los Mossos d'Esquadra llegaron a la zona, pero de momento no hay detenidos. Tampoco ha habido ninguna denuncia por parte del ladrón, que resultó herido, pero del cual no se teme por su vida. Esto, que podría parecer un vídeo grabado en América Latina, donde hay más tradición de apalear o hacer cosas peores a quienes se atreven a robar en una urbanización o barrio, pero estas imágenes han sucedido en Barcelona, la capital de Cataluña. Algunos bandos policiales afirman que son sus propias leyes, tal como ha afirmado el subjefe de Mossos d'Esquadra el sábado pasado en una entrevista a RAC1, en referencia al ataque de otra turba que perpetró en la noche contra 3 pisos de la familia del sospechoso del crimen de la Font de la Pólvora, también de origen étnico gitano, como los protagonistas de este vídeo del Bon Pastor. Es curioso porque en las últimas semanas y en los últimos meses ha habido varios enfrentamientos, varias confrontaciones entre principalmente personas de etnia gitana con personas que vienen del Magreb, que vienen de tanto Marruecos como Argelia. Y esto está sucediendo especialmente en 3 comunidades autónomas: Baleares, Comunidad Valenciana y especialmente en Cataluña. Al final, cuando los elementos, digamos, delincuenciales son de un estrato social similar, se acaban enfrentando, ya no sea por el control de las zonas, la venta de droga, la gestión de la prostitución, y lo que sucede, y como bien decía este mando de los Mossos d'Esquadra, es que al final ellos tienen otras leyes. Otras leyes. A mí esto me hace reflexionar. Desde luego posiblemente sea más eficaz para evitar robos en ciertas zonas este tipo de correcciones, vamos a llamarlo así. ¿Las apruebo? No, sinceramente no. Pero es entendible. Cuando tú ves que la policía, los jueces, todo se hace un círculo, ¿veis? Pasan de ti, como en el caso de Marta del Castillo. Al final, entre comillas, obligas a la población a tomar la justicia por su mano. Es el gran fallo de este Estado, que pese a tener unas leyes que en teoría deben protegernos de robos, violaciones, agresiones y cualquier mal, parece que para el común de los mortales lo que se hace
es no solo defender al delincuente, sino denigrar y maltratar a la víctima. Espero que más pronto que tarde, por el bien de todos, se abran los ojos y simplemente se haga una cosa muy sencilla, y es aplicar la ley como hay que aplicarla. Con eso daríamos un gran paso de gigante.